¿Qué explica el contundente triunfo que obtuvo Javier Milei sobre Sergio Massa? Las teorías económicas que él explicó en estos 5 años que lleva desde haber irrumpido en la opinión pública argentina, primero en los sets de televisión y luego en el escenario político, fueron sus explicaciones, sus argumentaciones económicas basadas en la escuela de Austria y en ciertos teóricos económicos de vertientes particularmente radicales, las que levantaron esa adhesión tan multitudinaria, tan masiva. ¿Fue el contenido o fue la forma en la que expresó esas teorías Javier Milei lo que produjo este fenómeno en las urnas? ¿El contenido del discurso de Milei o la forma en la que Milei expresa ese discurso? Desde mi punto de vista, claramente la respuesta está en la forma y no en el contenido. Primero porque el contenido son teorías económicas que no están al alcance del conocimiento popular en la Argentina y que Javier Milei tampoco ha tenido claridad para exponer hacia la opinión pública, ¿no? Una cosa es el ámbito académico, otra cosa es el rol del divulgador hacia la sociedad. Yo no creo que hayan sido las visiones socioeconómicas, las teorías socioeconómicas de pensadores de la escuela austríaca, como Friedrich Hayek, como Ludwig von Mises, como Murray Rothbard, ¿no? Las que encandilaron a la juventud argentina, las que produjeron un encandilamiento y una adhesión en una mayoría contundente de argentinos. No, yo no creo que ni siquiera hayan sido cabalmente comprendidas las visiones y teorías económicas y sociales de estos pensadores adherentes casi todos a la llamada escuela austríaca. No creo que la virtud de Milei haya estado en la claridad de explicación, no fue la virtud del divulgador, ¿no? Que pone al alcance de la comprensión de todos teorías que corresponden más al ámbito académico. Yo creo que no fue el contenido, sino que fue la forma. ¿Y cuál fue la forma que caracterizó el discurso de Javier Milei? Una forma volcánica, una forma agresiva, una forma en la que predominaban las descalificaciones y los insultos, incluso a todo aquel que se atreviera a contradecirlo, una forma donde no había una apertura al debate, sino una suerte de pasión por la confrontación y por la confrontación en términos agresivos. Yo creo que no fue el contenido, sino la forma, lo que hizo visible a Javier Milei y lo que lo convirtió en el ducto más adecuado para canalizar un sentimiento predominante. El sentimiento predominante que encontró el Milei, el ducto más adecuado para canalizarse, es una inmensa frustración, una inmensa sensación de fracaso, una inmensa sensación de hartazgo con una clase dirigente carcomida por la corrupción, por la ineptitud, por la decadencia. Una clase dirigente que encontró casi su expresión más patética en el fallido gobierno que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Creo que es la inflación la principal generadora de ira en una sociedad que se empobrece, se empobrece, se empobrece. Una sociedad que siente al Estado como un obstáculo insalvable, como una estructura gigantesca y burocrática de la que algunos se enriquecen, pero la mayoría lo sufre de manera hasta asfixiante,
Por cierto, las visiones liberales, que desde mi punto de vista tienen en Milei una expresión casi bizarra, por cierto, repito, que las visiones liberales han generado una atracción en una sociedad que está sofocada por un estatismo ineficaz, un estatismo sofocante. Por cierto, que la necesidad de sacarse el peso de encima de un Estado que está para cortar caminos más que para crearlos, tuvo que ver en esto. Pero en el caso de Milei propiamente dicho, no creo que haya logrado una adhesión mayoritaria a las ideas de Rothbard. Murray Rothbard es un economista norteamericano que en la primera mitad del siglo XX elaboró teorías radicales, teorías políticas y socioeconómicas claramente radicales, adhiriendo a la escuela de Austria. Yo creo que lo que mejor sintetiza su obra es el paso de la economía de mercado a la sociedad de mercado. Lo que predicaba Rothbard no es una economía de mercado, sino mucho más que eso. Es la sociedad de mercado. Y la diferencia es que en la economía de mercado solo los productos son mercadeables, mientras que en la sociedad de mercado todo es mercadeable, incluido los órganos del cuerpo humano, incluidos los niños, incluidos los ríos, los mares, el oxígeno, todo puede ser mercadeable en una visión que mercadiza absolutamente todo. La sociedad de mercado es la propuesta y eso es mucho más que la economía de mercado. Yo personalmente creo que lo que la Argentina necesita es más economía de mercado, pero no sociedad de mercado. De todos modos, no creo que haya sido eso lo que votó una mayoría contundente. En rigor, en la Argentina, los procesos electorales suelen hacer, antes que nada, la derrota de, y como consecuencia de ello, la victoria de. Antes que nada, esto fue la derrota del gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. La derrota y el fracaso de ese engendro que lucubró Cristina Fernández, en la cual se autodesignó el cargo de vicepresidenta y nombró presidente a Alberto Fernández. El fracaso estrepitoso de esa coalición que derivó en un gobierno fallido, con un presidente ausente, con una vicepresidenta ausente, un gobierno además con signos visibles de corrupción, un gobierno al que carcomió la inflación, a la vez que carcomía el bolsillo de la gente, ¿no? Ese gobierno empobrecedor es lo que ha sido derrotado. La consecuencia de esa derrota es el triunfo de lo que fue percibido como la contracara más absoluta. En Argentina siempre hay un gobierno que pierde y consecuencia de esa derrota es el triunfo de lo que es percibido como la mayor contracara de eso que acaba de ser derrotado. Yo creo que la forma volcánica, iracunda, incluso caótica, inmensamente agresiva de Javier Milei, y no la claridad de las explicaciones que daba sobre teorías económicas que resultan inaccesibles e incomprensibles para el grueso de los votantes y para el grueso de los argentinos en general. Lo que explica este voto, este triunfo, es el fracaso de un modelo hiperestatista manejado por una dirigencia corrompida, caracterizada por su ineptitud, caracterizada por su mediocridad, y que tuvo en el gobierno que encabezaron Alberto Fernández y Cristina una de las expresiones
más claras y a la vez más patéticas. Eso es lo que explica que Milei y su carácter volcánico, su iracundia, su agresividad, esa violencia que irradiaban su discurso y sus gestos, se convirtieron en el ducto más adecuado para canalizar el hartazgo de la sociedad. Un hartazgo, primero que nada, producido por una inflación que lo empobrece. Y como consecuencia de ese empobrecimiento, los ojos se abren y pueden percibir todo lo demás. Por ejemplo, el uso miserable e indecente de los derechos humanos como instrumento de construcción de poder, la cooptación de organismos de derechos humanos para convertirlos casi en brazos de un aparato político partidario, ¿no? Eso y la corrupción, eso y las mezquindades, eso y las mediocridades visibles, eso y los egos insoportables del liderazgo mesiánico, verticalista y sectario, es lo que produjo el gigantesco hartazgo que encontró un ducto perfecto para canalizarse. Ese ducto perfecto es Javier Milei. La pregunta que viene a renglón seguido es: ¿cuál será el presidente de los argentinos? ¿El volcánico, iracundo canal de las frustraciones y de los hartazgos de una sociedad? ¿O esa última versión que apareció en el tramo final de la campaña electoral con tono más moderado, que ya no lanzaba gritos desaforados, ni insultaba, ni generaba situaciones violentas y tensionantes? Ese último Javier Milei, más moderado, más suave, incluso para hablar, que deja la puerta a los diálogos y entendimientos, ¿será el presidente? ¿O el presidente será el que se hizo conocido en los medios porque vociferaba con los ojos desorbitados? La historia que empieza a partir de ahora lo dirá.